Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y en este videoprograma quiero presentarles un tema muy interesante y es sobre la renta básica universal. Sí, aquella que muchos han pedido, aquella que para muchos sería verdaderamente una salvación, pero para muchos pudiese significar el inicio de una situación bastante convulsa. Una situación en donde prácticamente estaríamos a expensas del gobierno, a lo que él diga, ante un sistema bastante revisionista de parte de ustedes para con el gobierno, en el sentido de que vas a tener que tener un sinfín de requisitos para esto. No, porque obviamente todo esto se va a hacer con dinero digital y que está en puerta. Sí, efectivamente, las monedas digitales de los bancos centrales. Pero vamos a ello, y este artículo viene de The Economist, es bastante interesante y comienza así: cheques y balances. ¿Podría esta situación del virus allanar el camino para una renta básica universal? Una verdadera renta básica universal parece lejana, pero es probable que haya más experimentación. Ya lo comentábamos, ¿no, amigos? En videoprogramas pasados sobre la renta básica universal, sus implicaciones, qué personajes los han pedido. Y es que aquí comenta esto. Por ejemplo, cuando Andrew Yang comenzó su campaña para la nominación presidencial demócrata, su propuesta de un dividendo de la libertad, pagos mensuales en efectivo de $1,000 a todos los estadounidenses, lo distinguió entre un campo abarrotado como un extraño y un pensador poco ortodoxo. Casi 2 años después, cuando Yang encabezó la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, su plan de promocionar dinero en efectivo a 500,000 de neoyorquinos se siente mucho menos radical. Y no solo porque es mucho más modesto que su idea de una universalización nacional, como lo que es la renta básica universal. Aunque esta todavía se encuentra con escepticismo en muchos sectores, la experiencia de este virus y la explosión que lo acompañó en los gastos que han cambiado el tono de las discusiones sobre las reformas radicales de los estados del bienestar. Las transferencias en efectivo, como las desplegadas por muchos gobiernos durante esta situación del virus, se han convertido en una forma eficiente y eficaz de satisfacer una gran cantidad de necesidades sociales. Pocos esquemas durante esta situación ofrecieron pagos recurrentes a todos. Sin embargo, aunque la era de la renta básica universal no ha amanecido, las pruebas de este virus podrían haber acercado aún más esta situación. Mira, argumentos a favor de estos pagos de ingreso universal han florecido durante siglos. Thomas Paine argumentó que la tierra es propiedad común y todo el que hace uso de la tierra y recursos debe a la sociedad una renta del suelo, que debería de financiar el pago de una herencia natural a todos los adultos. Los planes de pago universales, la idea sutilmente diferente de un ingreso mínimo garantizado, fueron una característica recurrente de los debates sobre el bienestar en el siglo XX. Sin embargo, a finales del siglo, la preocupación por la abundancia y las tasas persistentemente elevadas de desempleo en gran parte de Europa llevaron a reformas que hicieron que las prestaciones fueran más tacañas o dependientes del trabajo. Las preocupaciones sobre la desigualdad y la creencia, especialmente entre los tipos de tecnología, de que los robots y la inteligencia artificial pronto podrían hacer que muchos trabajadores sean despedidos, y llevaron a un renovado interés en los ingresos básicos de la década del 2010. Pero las propuestas realistas fueron escasas. A pesar de la valiente candidatura presidencial de Yang, en 2016, un referéndum suizo sobre un plan para pagar a todos los adultos un ingreso incondicional de alrededor $2,500 por mes fue rechazado rotundamente con casi el 80% de los votantes en contra. Luego vino la situación del virus. Las restricciones a la actividad colocaron a grandes sectores de la sociedad en una posición de extrema y urgente necesidad económica. Los gobiernos respondieron con una manguera de incendios en efectivo. Desde mediados de marzo hasta mediados de junio, más de 1,100 millones de personas recibieron pagos en efectivo, muchos de los cuales fueron aprobados con poca oposición política. Las transferencias de efectivo representaron alrededor de 1/3 de todas las políticas de protección social relacionadas con esta situación del virus.
según el Banco Mundial. Y el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley de alivio de este virus en marzo del 2020, que contiene una disposición para enviar cheques sin compromiso de hasta $1,200 a la mayoría de los adultos por márgenes casi unánimes. Se siguió otra ronda de cheques a fin de año, y los residentes de Hong Kong recibieron pagos por valor de casi 1,300, los japoneses de alrededor de 950. La mayoría de los adultos de Singapur aproximadamente 425. Algunos gobiernos experimentaron con pagos que solo podían usarse localmente, a través de vales como en Malta, o tarjetas de débito precargadas como en partes de Corea del Sur, pero la mayoría simplemente envió efectivo. Sin embargo, pocos de estos esquemas ofrecieron una verdadera renta básica universal. En el mundo rico, la mayoría de los programas de ayuda monetaria eran transferencias puntuales, destinadas a emular el consumo y amortiguar las perturbaciones de los ingresos. En los países pobres, las transferencias se parecían más a un ingreso básico, ya que a menudo eran recurrentes, pero la mayoría estaban dirigidos a pobres y vulnerables. En sus programas de asistencia social más grandes de la historia, el gobierno brasileño proporcionó pagos mensuales al tercio más pobre de la población hasta diciembre del 2020. El esquema de Togo envía transferencias quincenales a las billeteras móviles de los trabajadores informales donde hay bloqueos. Pero a medida que se acerca el final de la fase aguda de esta situación y se reanuda lentamente la actividad económica normal, el número de programas que todavía están en funcionamiento está disminuyendo. Solo se ha empleado 7% de las policies y el esquema promedio duró solamente 3 meses. Según el Banco Mundial, en Estados Unidos, el proyecto de ley de estímulo del presidente Joe Biden, que se está abriendo camino en el Congreso, prevé una tercera ronda de cheques, aunque lo recibirán menos personas que en el 2020. Imagínense eso, amigos. Esta situación en la que están imprime dinero, y ya lo vimos, ¿no? En la Fed, cómo es que incluso ya han parado de contabilizar las emisiones monetarias de la Fed, ¿no? Prácticamente toda esa emisión, todo ese balance que hay ahí, lo dejaron de reportar, porque es escandaloso. Nunca en la historia había visto que pues se imprimiese tanto. Esto pone puntos rojos bastante fuertes en el mundo de una hiperinflación, de una situación en donde, oye, pues, ¿en qué te estás respaldando, no? Para tú estar haciendo esto. Y ya se viene, ¿no? Un nuevo paquete. Pero bueno, ¿qué dice? Mira, la asistencia pandémica en sí misma no se convertirá en un programa sostenido de ingresos básicos, pero la experiencia del mundo con este virus aún podría ser que su adopción final sea más probable. Las encuestas sugieren que los jóvenes estadounidenses y europeos apoyen esta renta básica universal. Tanto los demócratas como algunos republicanos han expresado su apoyo a un crédito tributario por hijos ampliado en Estados Unidos, que es proporcionar dinero en efectivo sin condiciones a las familias de bajos ingresos, aunque los beneficios se eliminen gradualmente para las personas de altos ingresos. El plan, que es en parte un proyecto de ley de alivio de este virus pendiente de Joe Biden, se acerca en proporciones a un ingreso básico a las familias con niños. En Corea del Sur, una contienda para las elecciones presidenciales programada para el año se perfila como una especie de referéndum sobre la renta básica universal. Lee Jae-myung, que es un candidato potencial que, como gobernador de la provincia de Gyeonggi, supervisó un programa regional de ingresos básicos, sugiere que Corea del Sur debería adoptar esta renta básica universal a nivel nacional de 500,000 wons, o algo así como $430 por año, aumentando eventualmente a esta misma cantidad por mes. Un posible rival para la presidencia, que es Chung Sung-kyung, el actual primer ministro, se opone a dicho plan. Y la experiencia de este virus también se suma a un creciente cuerpo de evidencias sobre los efectos de los programas de transferencia de efectivo. En respuesta al aumento del interés de la renta básica universal, los investigadores y los gobiernos de todo el mundo lanzaron una verdadera serie de experimentos, al menos algunos de los cuales habían comenzado a dar resultados antes de la llegada de este virus.
Finlandia, por ejemplo, realizó ensayos en 2017 y 2018 en el que 2.000 finlandeses desempleados seleccionados al azar recibieron un ingreso modesto cada mes, aproximadamente equivalente en tamaño a prestaciones por desempleo, que estaba garantizado durante la duración del ensayo. Las evidencias de este experimento se vieron empañadas por un cambio de una ley en 2018, que endurecía las condiciones para que recibieran beneficios por desempleo. Y aún así, los resultados son intrigantes. Una de las mayores preocupaciones relacionadas con una renta básica universal es la posibilidad de que pueda disuadir a los beneficiarios de buscar trabajo remunerado. Sin embargo, los participantes que recibieron pagos incondicionales en realidad trabajaron más que los del paro. El bienestar informado fue sustancialmente mayor entre el grupo experimental. Los receptores informaron niveles más bajos de depresión y de estrés, un mayor número o grado de confianza en sus habitantes y más confianza social en el grupo de control. Amigos, ¿ustedes creen, por ejemplo, en este caso, que si en nuestros países, en América Latina, recibiésemos una renta básica universal, quizás no tan grande, ¿no? Pero evidentemente, que digas, oye, pues me parece bien, ¿no? Me parece un ingreso adecuado, un ingreso que digas, oye, por lo menos tengo la canasta básica, por lo menos con esto puedo acceder a poder rentar una casa, supongamos, ¿no? Unos 7,500 pesos, que es el promedio de lo que ganan la gran mayoría de las personas, y no digo que sean todos, ¿no? Pero es el 75% de la población, por lo menos, llega hasta ese ingreso. Obviamente hay muchos que están por debajo de esto, que es mucha parte de la población. Pero imaginen un ingreso básico universal así, 7,500 pesos para un adulto. Con esto obviamente mucha gente pudiese desempeñarse de mejores maneras. Se bajarían drásticamente pues muchas situaciones que ocurren día a día por esta situación del desempleo. Hemos visto cómo incluso gran parte de la fuerza desempleada, sobre todo mujeres, ¿no?, han tenido que ingresar, ahí están los estudios, ¿no?, que han tenido que integrarse a una de las profesiones más antiguas del planeta. Y en verdad, no es algo en donde dices chispas. Muchas partes de los jóvenes igual están en una situación donde dicen, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hago? Me gustaría estudiar, pero pues no hay dinero. Me gustaría hacer algo, invertir, pero no hay dinero. ¿Se imaginan con esto qué no se pudiese llegar a hacer? El problema, claro, es pues el típico. Dices, pues ya con eso saco para las chelas, ya con eso saco para pues la fiesta, y bueno, eso hay en todos lados. Obviamente que la situación no es lo mismo lo que recibimos y lo que ha pasado de experiencias en el extranjero a lo que pudiésemos analizar aquí qué ha sucedido con los programas, por ejemplo, de estas transferencias federales, ¿no?, hacia los estudiantes, hacia los jóvenes construyendo el futuro, hacia los adultos mayores, hacia amas de casa que estén solteras y algunos otros que se van por el momento. No hay un análisis realmente en el sentido de que, oye, ¿cómo se está utilizando? ¿Qué beneficios ha traído? Obviamente que ha beneficiado. El problema es, no sabemos a ciencia cierta cuánto ha impactado en las familias y en esta situación, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es el grado de confianza de la gente? ¿Cuál es el nivel de estrés? ¿Cuál es el nivel de depresión? Etcétera, ¿no? ¿Qué habilidades han mejorado? Pero bueno, vamos a seguir con esto porque es importante. Dice, mira, los resultados finlandeses son ampliamente consistentes con los hallazgos de otros experimentos. Rebecca Hasseldahl, que entonces del Laboratorio de Ingreso Básico de la Universidad de Stanford, realizó una investigación de 16 estudios de ingresos básicos públicos para el 2009 y 2019, que cubrían países ricos y pobres. La investigación proporcionada evidenció consistentemente un efecto positivo en lo logro educativo, en las medidas de salud física y mental y reducción de la pobreza. Los efectos sobre la participación del mercado laboral son generalmente pequeños.
La mitad de los estudios que evalúan un impacto no encuentran un efecto estadísticamente significativo. La mayoría del resto encuentra un efecto positivo. Esto es lo que escribe. Sin embargo, cuando la participación disminuye, a menudo se asocia con un aumento en la prestación de cuidados, lo que podría empeorar la desigualdad de género en el mercado laboral. En los países de ingresos bajos y medianos, el aumento de la prestación de cuidados suele estar vinculado a una menor participación de las mujeres en la fuerza laboral. En algunos estudios, un ingreso básico también parece reducir la participación de trabajadores mayores. Hay algunos casos que los efectos beneficiosos de la renta básica universal parecen haber persistido durante esta situación del virus. Un equipo de economistas que había comenzado un experimento de renta básica universal a gran escala en Kenia antes de esto, pudo monitorear su desempeño durante esta crisis. Los beneficios informaron niveles de bienestar que eran modestos pero significativamente más altos que los del grupo de control. Los efectos sobre los resultados de salud fueron ambiguos, pero las personas que recibían pagos eran más propensas a participar en actividades comerciales de riesgo. Tal vez sugieren los autores debido al seguro proporcionado por las transferencias, lo cual sugiere que incluso si los ingresos básicos desalientan algunos tipos de trabajos, pueden fomentar otras actividades deseables, como un espíritu empresarial. Bueno, aquí es lo que les estaba comentando, ¿no, amigos? Primeramente, esta situación. ¿Cómo ante la falta de ingresos, ante esta situación, pues qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos visto en los países en vías de desarrollo? Pues la desintegración familiar, en la situación en donde obviamente ambos padres tienen que salir a laborar, en donde muy difícilmente los jóvenes, los hijos se quedan al cuidado de alguien, ¿no? Alguien que esté pues atendiendo, oye, estás haciendo las tareas, oye, no estés haciendo esto, no te salgas a la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se mostraba esto, que con un ingreso básico universal se notaba una disminución del ingreso al trabajo de adultos mayores y por lo general de mujeres. Pues es precisamente, ¿no? Dices, oye, pues tengo la posibilidad de quedarme a cuidar a mis hijos o incluso el hombre, pero en este caso la que tiene un instinto más amplio en este sentido obviamente es la mujer. Y ojo aquí, no me malinterpreten o no pongan palabras en mi boca. No es una cuestión de machismo, sino que así es, ¿no? Mujeres que hayan llevado las riendas de una casa. Vaya, somos aquí en México una sociedad criada por mujeres y saben a lo que me refiero, ¿no? En este sentido dirías, oye, pues bueno, me puedo quedar acá, puedo dedicarme a otras actividades como esto, que hablan del espíritu empresarial, ¿no? En lugar de ir a una fábrica, en lugar de ir a una situación en donde dices, chispas, tengo que estar de sol a sol trabajando, puedo dedicar ese dinero y, ¿sabes qué? Cierta parte a reinvertirlo. Oye, vamos a las ventas, ¿no? ¿Qué ha pasado en México con esto de las nenis o los bros? ¿Oh? Eso es un ejemplo. Ahora, explorar estos hallazgos es un asunto complicado. Los estudios del sistema establecidos desde hace mucho tiempo con características similares a una renta básica, como en el Fondo Permanente de Alaska, que invierte los ingresos del petróleo y distribuye dividendos al público, también indican que los efectos en el empleo de un pago universal parecen ser pequeños, y bien pueden ser positivos, pero las conclusiones extraídas del programa que tienen al alcance geográfico o temporal limitado pueden no captar completamente las formas en que esta renta básica permanente a gran escala podría afectar a la sociedad. Las normas relacionadas con el trabajo, el ocio, pueden ajustar la manera en que se altera la respuesta de los pagos, para bien o para mal. Un comportamiento podría también cambiar a medida que más miembros de la sociedad reciban generosos pagos de ingresos, tal vez debido a un efecto multiplicador social, que refleja el hecho de que algunas actividades se vuelven más agradables a medida que más personas se involucran en ellas. Es decir, beneficios de la renta básica universal en, digamos, el experimento finlandés, que podrían haber estado más inclinados a buscar trabajo porque estar en el trabajo es más atractivo y no estar en él, vaya, es el ocio, pues no les gusta. Cuando la mayoría de las personas están empleadas, una dinámica que podría cambiar potencialmente si los ingresos pagos para que sean universales. Aún así,
Es probable que los resultados alentadores de los ensayos de las rentas básicas fomenten más experimentación. También pueden brindar apoyo a otras políticas de bienestar que compartan características con una renta básica universal sin ir por todos lados, como la universalidad, que es un enfoque reflejado en la cuestión de los incentivos laborales, o un ingreso garantizado para algunos grupos, como propone el señor Yang. Esto se debe a que sigue existiendo un obstáculo más abrumador para los programas de la renta básica en toda regla: la pequeña cuestión de la financiación. La propuesta original de Yang para una renta básica, por ejemplo, habría costado alrededor del 14% del PIB al año, aunque el precio podría reducirse en gran medida por la racionalización de otros programas de bienestar. Aquí, esquemas. A modo de comparación, el gasto federal total asciende al 21% del PIB en 2019. Ni estos ensayos de renta básica universal a corto plazo, ni las transferencias masivas de efectivo en respuesta a este virus requirieron que los gobiernos asumieran la difícil tarea de financiar nuevas y enormes expansiones del estado de bienestar. Gran parte de la ayuda proporcionada a los hogares durante el año pasado se ha financiado con nuevos préstamos gubernamentales, incluidos las propuestas de Biden. Por más complacientes que hayan sido los mercados con los préstamos gubernamentales durante el año pasado, parece poco probable que los sueños de una renta básica puedan hacerse realidad sin que finalmente se plantee y responda a la cuestión de la financiación. Amigos, aquí dice, ya por último, verificación de la realidad. Hay políticos que están empezando a lidiar con el problema. Aquí, Lee reconoce que hay una pequeña renta básica en Corea del Sur, que podría pagarse ajustando al presupuesto existente, pero admite que aumentar la generosidad de los pagos requeriría dinero adicional. Los impuestos sobre la tierra, la emisión del carbono, los servicios digitales son sus mecanismos de financiación preferidos. Yang, por su parte, argumenta que una combinación de frenar las ineficiencias en el gasto y donaciones filantrópicas pueden pagar sus transferencias de efectivo propuestas, que cubrirían solo a los neoyorquinos más pobres. Pero donde las grandes expansiones del estado de bienestar de mediados del siglo XX fueron habilitadas por un espíritu de solidaridad y autosacrificio, forjando en la depresión y en la intervención democrática que hizo políticamente posible la financiación fiscal de nuevos beneficios. Hay un nuevo entusiasmo para las transferencias de efectivo que se deben más a una relajación generalizada de la preocupación por un endeudamiento gubernamental. A medida que finaliza esta situación del virus, esa actitud relajada también puede cambiar, al menos entre algunos segmentos del espectro político. Solo entonces sabremos qué tan lejos el camino hacia una renta básica universal de este virus realmente ha movido a la sociedad. Amigos, en pocas palabras, prepárense cuando sea la hora de pagar, ¿no? Esto en el caso obviamente de Estados Unidos, el gran gasto que han hecho, todos estos paquetes de estímulos, rescates para las empresas, para el desempleo, para la gente. Vaya, va a costar mucho en el momento en el que digan, pues vamos a tener que subir los impuestos, vamos a tener que crear algunos nuevos, precisamente para amortiguar todo lo que se le debe, pues obviamente todos estos préstamos que se solicitaron de la Fed, ¿no? Y que obviamente se metieron en circulación. Tarde o temprano se paga, amigos. Y la renta básica no es la panacea, porque obviamente de algún lado tiene que salir el dinero. Obviamente hemos visto cuánto han aumentado la riqueza de los principales gigantes tecnológicos, ¿no? El caso de Jeff Bezos, que aumentó en un 67%. El caso de Elon Musk es el más llamativo, que llegó a aumentar en 642%, situándose casi a la par que Jeff Bezos. Solo imaginen esa enorme cantidad. Bill Gates aumentó en 26%, Mark Zuckerberg aumentó en un 75% y Warren Buffett en un 35%. Es que, amigos, imagínense, ¿no? Dices, oye, pues es que estos tipos tendrían la posibilidad de empezar a subsidiar de cierta manera esto.
El problema, obviamente, amigos, es que en este sentido, pues no creo que se queden con los brazos cruzados y estén dispuestos a pagar. Vaya, los ricos lo que hacen, bueno, no ricos en sí, sino las grandes fortunas invierten mucho dinero para tratar de no pagar, de disminuir impuestos, vaya, disminuir siempre al máximo los costos y maximizar sus utilidades. Ahí está, ¿no? En México tenemos el caso, como las grandes fortunas, vaya, no han querido pagar impuestos. Incluso tenemos una minera canadiense que alteró el precio de la plata, lo mantuvo bajo y dices, oye, ¿sabes qué? Ese precio de plata que estuvo alterado y demás, me debes esos impuestos, maestro. No los quiere pagar, ¿no? Ese tipo de cosas es donde dices, chispas, míralo, sigue saqueando, sigue sacando y no quiere pagar. Ya ni porque se le descubrió la tranza, ¿no? O el hurto, el robo, lo que quieran decirle. Ahí está. Y lo hemos visto en todos lados. Lo hemos visto cuando se han impuesto todas estas situaciones, como en el caso de Australia. Al quererle decir a Facebook que tenga que pagar, también a Google, ¿no? Que tengan que pagar a los medios noticiosos por estar poniendo sus noticias en sus portales. Una situación que llevó, vaya, una cuestión en donde estuvieron prácticamente sin noticias de Australia en las plataformas y donde, bueno, tuvieron que llegar a un acuerdo, pero parte de esto es donde te das cuenta, ¿en verdad estarían tan dispuestas las grandes fortunas a querer pagar esto? O mejor dirían, mejor lo hacemos filantrópicamente, creamos quizás think tanks enormes, tipo lo que hace Bill Gates, ¿no? Solo piensen ustedes. Así que amigos, para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, amigos míos.